Aprendo en casa. Me comí algo pesado, así que me he preparado una infusión para la digestión. ¿Sintiéndote mejor? Sí, ya un poquito. Solo era un pequeño malestar. Entonces, creo quizá quisieras levantarte un ratito y hacer unos estiramientos porque es hora de activarnos. Aquí, en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Oye, esa es mi línea. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge y hoy vamos a mover cosas y lo vamos a hacer desde uno de nuestros ritmos peruanos. Primero vas a repetir conmigo la siguiente frase. Yo no como rocoto, sí señor. Una vez más, yo no como rocoto, sí señor. Una vez más, yo no como rocoto, sí señor. Ahora esta frase la vamos a trasladar al cuerpo de la siguiente manera. La primera parte de la frase, yo no como rocoto. Yo no como rocoto. Eso es. Inténtalo una vez más. Yo no como rocoto. Una última. Yo no como rocoto. Vamos a acelerarlo un poquito más. Yo no como rocoto. Un poco más. Yo no como rocoto. Una más. Yo no como rocoto. Ahora, el sí señor. El sí señor lo vamos a hacer de 4 formas distintas. La primera, sí señor. Sencillo. Una vez más, sí señor. La segunda, sí señor. Una vez más, sí señor. La tercera, sí señor. Repítelo conmigo, sí señor. Y la última, sí señor. Una vez más, sí señor. Ahora vamos a juntar las dos partes para terminar nuestra frase. Yo no como rocoto, sí señor. Esa es la primera. Yo no como rocoto, sí señor. La segunda. Yo no como rocoto, sí señor. La tercera y la última. Yo no como rocoto, sí señor. Vamos a repetir las 4, ¿ya? Pero ahora seguido. Mira. Yo no como rocoto. Yo no como rocoto. Yo no como rocoto. Yo no como rocoto. Eso es. Ahora repítelo conmigo 2 veces más. Yo no como rocoto. Yo no como rocoto. Yo no como rocoto. Yo no como rocoto. Por si se te olvidó, vamos a hacerlo en cámara lenta una vez más. Yo no como rocoto, sí señor. Yo no como rocoto, sí señor. Yo no como rocoto, sí señor. Yo no como rocoto. La última, más rápido. 3, 2, 1, va. Yo no como rocoto. Yo no como rocoto. Yo no como rocoto. Yo no como rocoto. Muy bien, ahora te invito a que lo practiques en casa y más rápido, más rápido. ¿Qué hemos hecho hoy? Festejo. Eso es, nos vemos. ¿Sabes, Googleana? Puede ser un poco extraño pensarlo, pero las plantas han sido usadas para la digestión desde hace mucho antes de que el Perú siquiera fuese fundado como república. Eso es correcto. Según algunas fuentes, los habitantes del Tahuantinsuyo utilizaron muchas plantas para el tratamiento de sus enfermedades. Y esos conocimientos siguen aplicándose actualmente. Es impresionante. Los conocimientos de los pueblos originarios también incluyen otras ramas, además de la medicina, agricultura, ingeniería, producción textil y más. ¡Cuántos aportes! Creo que con esos datos podemos darnos una buena idea de una de las razones por las que debemos valorar el aporte de los pueblos originarios. Sin embargo, creo que apenas lo hemos tocado superficialmente. Este tema requiere de una investigación.
iniciando protocolos de investigación. ¿En qué temas te gustaría enfocarnos hoy? A ver, durante las últimas semanas hemos investigado sobre las poblaciones indígenas u originarias. Hablamos de sus derechos y algunas de las condiciones a las que se enfrentan. Esas investigaciones fueron vitales para nuestra misión, que es encontrar acciones en las que podamos contribuir a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades. Quizás sea importante comenzar por conocer su historia. Veo que en la web está conectada la docente. ¿Quisieras iniciar una videollamada? ¡Perfecto! ¡Sí! Estableciendo comunicación. Proyectando videollamada. Hola, Andrea. ¡Hola! ¡Qué gusto poder comunicarme con usted! Hoy hemos partido en una investigación en la que estoy segura nos podrías ayudar. Cuéntame. Pues, últimamente hemos estado conversando e investigando acerca de distintos aspectos de los pueblos indígenas u originarios. Aprendimos sobre algunas de sus características, sus derechos específicos y su historia. Ahora queremos descubrir si su situación ha cambiado. Es un tema importante. Los pueblos originarios tienen una historia muy rica, llena de conocimientos que han ido pasando por varias generaciones y que aún empleamos hoy en día. Además, creo que es importante conocer acerca de nuestra historia y nuestro país para poder promover la igualdad. Muy cierto. Construir una ciudadanía intercultural también es uno de los objetivos de los ejes del Bicentenario. ¿Ejes del Bicentenario? ¿Cuáles son? Déjame enseñarte, googleana. Te estoy pasando un gráfico para que lo proyectes. Correcto. Gráfico recibido. Proyectando imagen. Aquí podemos ver los 6 ejes del Bicentenario, sobre los cuales podemos guiarnos para alcanzar el país que queremos construir. Un eje de integridad, uno de igualdad de oportunidades, de diálogo y reconciliación, de sostenibilidad, de integración y competitividad y por último el eje de identidad y diversidad. Así es. Ahora que estamos hablando sobre los pueblos indígenas u originarios, centrémonos en el 6º eje, de identidad y diversidad. Googleana, ¿nos puedes leer la definición del eje de identidad y diversidad? Por supuesto. Un país con identidad que construye su historia y toma como base su poderosa cultura milenaria, así como su diversidad cultural como fuente inacabable de creatividad. El Perú del 2021 hace de un acontecimiento histórico ejemplar un motivo para pensar y tomar perspectiva del tipo de nación que se quiere ser de cara al futuro. Para lograr un país que cumpla con estas expectativas, es muy importante considerar el aporte y el rol de todos los actores sociales, como es el caso de nuestros pueblos originarios, quienes son parte vital de nuestra diversidad cultural. Asimismo, es importante entender de qué manera en el contacto cotidiano entre los grupos de orígenes históricos distintos ocurren las transformaciones sociales que van de la mano con cambios en las mentalidades, en sus maneras de sentir y percibir el mundo, y en especial en sus maneras de adaptarse a lo nuevo. Voy entendiendo. Al conocer la historia y experiencia de estos pueblos, podremos entender mejor los cambios que han ido ocurriendo en su forma de enfrentar situaciones nuevas. ¿Nos puedes contar un poco sobre esta historia? Claro, podemos comenzar recordando lo aprendido sobre la época conocida como el boom del caucho. ¡Claro! El boom del caucho. Recordemos que así se le conoce a la época del auge del caucho. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX había una gran demanda por este material que proviene de árboles en nuestra Amazonía. El caucho era usado para la fabricación de llantas, ¿cierto?
Durante esta época de revolución industrial, me imagino que el caucho debe haber sido muy valioso para la industria automotriz. Así es. En esa época, el Perú se encontraba en un periodo que ahora se le conoce como la República Aristocrática. En ese momento no había interés en la importancia social o jurídica de los pueblos originarios. ¿Y qué pasó? Recordemos que la explotación de las zonas donde se producía el caucho tuvo consecuencias severas para el ambiente y las poblaciones que las habitaban. Claro, hubo un auge económico en ese momento, pero eventualmente países como Gran Bretaña llevaron semillas de caucho para plantarlas en sus colonias asiáticas, ocasionando que el Perú se quede sin su principal comprador de caucho. ¿Qué ocurrió con los pueblos originarios? Optaron por alejarse de sus tierras. Debido a esto, muchos de esos grupos se desintegraron. Además, ¿hay más? Lamentablemente sí, Andrea. La extracción del caucho tuvo muchos efectos negativos, como también lo fue el abandono de las actividades agrícolas en la zona, que se dejaron abandonadas cuando el enfoque cambió hacia el caucho. Yo diría que nada bueno resultó de todo este proceso. Con el paso del tiempo, se podría decir que eventualmente hubo mejoras. Los pueblos originarios de la Amazonía iniciaron un proceso de lucha por la defensa de sus derechos al territorio, a la identidad y a la libre determinación. Esto me deja mucho para pensar. Creo que podríamos darnos un momento para reflexionar sobre nuestra historia y cómo las acciones tomadas por algunos grupos de personas pueden perjudicar tan profundamente a otros. Ya volvemos. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta. Espero que durante la pausa todos hayamos podido reflexionar acerca de los temas que estamos investigando hoy. Comenzamos preguntándonos acerca de los varios aspectos desde los cuales podemos valorar a las poblaciones indígenas y originarias. Para entender el presente, nos pareció importante mirar hacia atrás. Por ejemplo, cómo el auge del caucho golpeó fuertemente a estas comunidades. Así es, Andrea. La explotación a la población, sumada al impacto ambiental de la extracción y la falta de reconocimiento por parte del Estado, pusieron en grave peligro la supervivencia de estas comunidades. Tras esta trágica experiencia, estas comunidades iniciaron un proceso de lucha por la defensa de sus derechos al territorio, a la identidad y a la libre determinación. Esos son los derechos de los que hemos venido hablando durante los últimos días. Fue durante el gobierno de Augusto Bernardino Leguía que se da un primer paso hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En esos años se dio reconocimiento jurídico a las comunidades indígenas. Se creó una sección de asuntos indígenas en el Ministerio de Fomento. Se formó el Patronato de la Raza Indígena. Se estableció el Día del Indio y se organizaron centros agrícolas y escuelas técnicas en las zonas rurales. Son algunas buenas intenciones, pero creo que se necesitan más acciones para reconocer los derechos y el aporte de los pueblos originarios. Es una meta por la cual aún se lucha hoy en día. En esas épocas surgió el movimiento indigenista. ¿Luchaban por los derechos de las poblaciones indígenas u originarias? Claro que sí. En realidad, el indigenismo comenzó como un movimiento literario. Se idealizaba al imperio inca y enfatizaba en el orgullo a su identidad. Esta corriente fue llevada a Lima desde las provincias por escritores,
periodistas y estudiantes universitarios que rechazaban las tendencias que discriminaban a los indígenas y los veían como una raza inferior. Con ideas así es evidente que el surgimiento del movimiento indigenista era absolutamente necesario para buscar alcanzar igualdad en nuestro país. Una idea puede transformarse en algo poderoso. Y aunque aún no sé lo que sigue en la historia, sé que actualmente la Constitución Política del Perú protege e integra estas comunidades dentro de nuestros objetivos de multiculturalidad. El camino no fue fácil. De hecho, lentamente el movimiento indigenista fue ganando terreno y derechos reconocidos por el Estado. ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Cuánto tiempo se demoró el Estado en reconocerlos? Revisemos la historia. Googleana, muéstranos la línea de tiempo de las principales leyes a favor de los pueblos originarios. Proyectando línea de tiempo. El año 1920 se reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas. Como dice el artículo 58 de la Constitución del Perú de ese año, el Estado protegerá a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. Luego, en la Constitución de 1933, reconoce la existencia legal de los pueblos originarios y se respeta su tierra. El artículo 207 nos dice que las comunidades indígenas tienen existencia legal y personería jurídica, mientras que el artículo 208 dice que el Estado garantiza la integridad de la propiedad de las comunidades. En la Constitución de 1979 se incluye el artículo 65, que dice que son ciudadanos peruanos los mayores de 18 años y que para el ejercicio de la ciudadanía se requiere estar inscrito en el registro electoral. Eso significa que desde entonces se permite que los miembros de pueblos originarios puedan sufragar. No podían votar en las elecciones hasta 1979. Así es. Por último, en la Constitución de 1993 se ratifica el compromiso del Estado para garantizar los derechos de los pueblos originarios. El artículo 2, numeral 19, reconoce su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Esos fueron los cambios constitucionales a favor del reconocimiento de las poblaciones originarias. Pero luego también hubo más avances. Recuerdo que hemos investigado sobre algunos de los derechos de los pueblos originarios y estos incluían el derecho a la consulta previa, por ejemplo. Así es, Andrea. De hecho, esta es una ley bastante importante que fue establecida en el año 2011. ¡Hace tan solo 10 años! ¿Cómo funciona la ley de consulta previa? Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afectan directamente sus derechos colectivos sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. Ha sido importante repasar la historia. Ahora, ¿qué podemos explorar acerca de las condiciones de las poblaciones indígenas actualmente? Bueno, gracias a que existe la base de datos de los pueblos indígenas, podemos conocer algunos detalles específicos al respecto. Por ejemplo, la mayoría de pueblos indígenas se ubican en la zona de los Andes. Solo el 6% tiene acceso a una educación superior y menos de 40%
tiene acceso a la educación básica. Sí se ha logrado que la gran mayoría cuente con seguro de salud y un DNI. ¿Qué hay respecto a sus actividades económicas? Su economía se basa en la diversidad, conocimientos y saberes ancestrales que permiten el uso y manejo de la biodiversidad para la producción, recolección e intercambio. Hoy los pueblos originarios siguen un modelo de agricultura familiar. Algunos también se dedican a la ganadería y también a la artesanía. Es claro que a través de estas artesanías se expresa la identidad de los pueblos originarios, mediante símbolos, colores, cosmovisión y referentes. Tienen mucho valor, es cierto, pero no debe ser vista solo como productos para ser consumidos por turistas, sino que debemos considerarlas como piezas de arte que expresan nuestras identidades culturales. Es increíble cómo a través de actividades cotidianas como la agricultura y la expresión en sus artes pueden contribuir tanto al espíritu de nuestra nación y a nuestra cultura. Sus contribuciones no son solo culturales, también han contribuido a la protección de la Amazonía y el ambiente. Además, también poseen conocimientos medicinales ancestrales. Te invito a ver el siguiente video. Con el tiempo, con los días, han ido integrándose algunos voluntarios, personas muy comprometidos, con mucho amor, con mucho cariño que tratan a los pacientes, ¿no? Este es un grupo multidisciplinario ahora, somos 16 voluntarios y pues hemos atendido un aproximado de 300 pacientes y estamos muy felices de que de este comando salgan felices, ¿no? Contentos, sanos, salvos. Y eso nos llena de alegría y eso nos emociona de seguir apoyando, de salvar más vidas. Y eso es, acá en el Comando Matico usamos todas las plantas medicinales ancestrales que nos han enseñado nuestros abuelos, ¿no? De alguna manera los jóvenes que estamos acá conocemos y trabajamos con plantas medicinales. ¡Wow! Hoy en tan poco tiempo hemos ido aprendiendo tanto sobre las características y contribuciones de la población indígena y originaria. Así es, debemos recordar la historia para poder crear un mejor presente. ¡Qué excelente pensamiento! Muchas gracias por ayudarme en la investigación de hoy. Hasta la próxima. Hoy hemos investigado varios aspectos acerca de las poblaciones indígenas y originarias. Días atrás conocimos los derechos específicos que el Estado le otorga a estas poblaciones. Pero hoy, tras hacer un repaso histórico, descubrimos que el proceso para obtener esos derechos ha sido largo y difícil. A pesar que todos podamos reconocer sus contribuciones culturales y de conocimiento ancestral, aún hay más por hacer. El reconocimiento de los derechos de todas las personas es primordial para una nación con igualdad. Como parte de nuestro compromiso por pensar en acciones que promuevan un país igualitario y pluricultural, tener estos temas presentes es vital si queremos ver cambios significativos en nuestro país. Eso es todo por hoy. Continuamos investigando más mañana.